tendremos entonces la presentación de Cathal Doyle, que como les decíamos ha trabajado durante más de 2 décadas en el mundo académico del derecho y recientemente como profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex. Asimismo, ha publicado libros, artículos y capítulos de libros sobre el consentimiento libre, previo e informado como instrumento de autonomía, y su trabajo en consultoría relacionado con el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, lo ha desarrollado con sucesivos relatores especiales de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y el PNUD lo ha llevado a Filipinas, Perú, Ecuador, Costa Rica y Brasil. Él también ha visitado el resguardo indígena Cañamomo Loma Prieta, en el contexto de su investigación académica sobre leyes y protocolos autónomos de consentimiento libre, previo e informado, y forma parte del Consejo Editorial de la Revista Internacional de Derechos Humanos desde 2009 y actualmente también coordina el Programa Legal de Derechos Humanos como Programa de los Pueblos de los Bosques. Entonces, tenemos la posibilidad de escuchar a Cathal, ya está allí. Él nos va a hablar sobre entonces el derecho sustantivo basado en la libre determinación a dar o denegar el consentimiento libre, previo e informado bajo el derecho internacional. ¿Sí? Ok, perfecto. Tienes la palabra, Cathal. Muchas gracias. Muchas gracias a las autoridades del resguardo y al director Echeverra por la oportunidad de hablar. En este contexto de la adopción de la ley de consentimiento libre, previo y informado del resguardo. Me voy a centrar en el derecho sustantivo basado en la libre determinación a dar o denegar el consentimiento libre, previo y informado, o el CLPI por su abreviatura, bajo el derecho internacional. Y bueno, desde el año 1989, cuando se adoptó el convenio 169 del OIT, se ha producido 4 conocimientos importantes en el derecho internacional que son muy relevantes a esta discusión. El primero que hemos oído es el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. Y en virtud de este reconocimiento, su derecho a regular sus territorios de conformidad con su derecho propio. La segunda es que el principio de no discriminación exige un tratado diferenciado para los pueblos indígenas y que el hecho de no garantizar este tratado diferenciado constituye discriminación racial. La tercera es que el derecho internacional reconoce que los pueblos indígenas están en una posición única para determinar el grado en que los proyectos en sus territorios pueden afectar a sus derechos colectivos. Y estos 3 acontecimientos han dado lugar a la afirmación del derecho a dar o denegar el consentimiento libre, previo e informado, siempre que un pueblo indígena considere que las medidas externas puedan tener un impacto significativo sobre sus derechos. Y también hay la afirmación del derecho a regular la forma en que se debe solicitar su consentimiento de acuerdo con sus leyes propias. En síntesis, son los pueblos indígenas y no el Estado quienes determinan cómo debe llevarse a cabo el proceso de consentimiento libre, previo e informado cuando se ve afectado su integridad cultural y territorial y sus derechos fundamentales. Y por lo tanto, los derechos o el derecho de los pueblos indígenas a dar o denegar su consentimiento se deriva de las 2 normas de jus cogens, normas muy importantes bajo el derecho internacional: el derecho a la libre determinación y la prohibición de la discriminación racial.
Y esto establece un umbral extremadamente alto para cualquier limitación al derecho a dar o negar su consentimiento. Y, por ejemplo, el Corte Supremo en Noruega ha afirmado que los derechos culturales de los pueblos indígenas protegidos bajo la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos no permite una evaluación de proporcionalidad que equilibre otros intereses de la sociedad con los intereses de los pueblos indígenas, ya que la protección de las minorías sería ineficaz si la población mayoría fuera capaz de limitarlo en función de sus necesidades. La formación del consentimiento en la jurisprudencia de los órganos internacionales de derechos humanos es también una reflexión del peso que estos órganos atribuyen a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como un marco autorizado para la interpretación de las obligaciones fundamentales de los estados bajo tratados internacionales. Y hay muchos ejemplos de esto. Entre estos se encuentran las referencias muy frecuentes de los comités de derechos económicos, sociales y culturales y el Comité de Derechos Civiles y Políticos al deber del Estado de obtener el consentimiento en virtud del derecho a la libre determinación en los pactos de derechos humanos. Este derecho ya se ha firmado en los pactos de derechos humanos y los comités han estado muy claro que el Estado tiene el deber de obtener el consentimiento en base de este derecho a la libre determinación. También el Comité de Eliminación de Discriminación Racial ha afirmado que la falta de medidas apropiadas para garantizar el respeto al derecho de los pueblos indígenas a ofrecer su consentimiento constituye una forma de discriminación. Y como hemos hablado en la primera sesión, hay la decisión histórica del pueblo Saramacca contra Surinam bajo el sistema interamericano, del Corte Interamericano, donde el Corte dice que los estados tienen que consultar a los pueblos indígenas y los pueblos tribales para obtener su consentimiento si un proyecto o una inversión de desarrollo a gran escala podría afectar significativamente su territorio o afectar su supervivencia social, cultural y económica. Y una conclusión constante que surge de este cuerpo de jurisprudencia de los órganos de derechos humanos es que los proyectos de minería, de agronegocio, de petróleo, inevitablemente tienen impactos significados y requieren el consentimiento. Y esto lógico y este reconocimiento, por ejemplo, en Saramacca, ha sido citado por tribunales nacionales en el continente americano y, como sabemos, por el Corte Constitucional de Colombia. Y hay unos puntos que quiero tocar. Uno, en la conversación sobre el veto, pienso que es importante ver lo que ha dicho el Corte Constitucional en Colombia. En su jurisprudencia, la Corte está muy alienado a la racionamiento de los órganos de derechos humanos, en que el lenguaje del poder de veto no cabe en el lexicon de los derechos humanos. No es parte de este lenguaje. Y, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos Interamericano ha explicado que oponerse a una decisión que los pueblos indígenas y tribales consideren gravemente lesiva a sus derechos no es un veto, es el ejercicio de su libre determinación. Es muy claro que no es un veto, es el ejercicio de la libre determinación. Y cuando la Comisión ha explicado este punto, ha invocado la jurisprudencia del Corte
um, constitucional colombiano, que también rechaza el lenguaje de veto de poder, pero dice que el consentimiento sirve para proteger el ejercicio de la libre determinación y otros derechos colectivos, territoriales y culturales, en contraposición a un poder de veto que se aplicará independientemente de las razones por su ejercicio. Entonces, este derecho de tomar decisiones basado en la libre determinación implica que el Estado no tiene el poder arbitrario de imponer una iniciativa económica a los pueblos indígenas, incluso si el proyecto se considera de interés nacional. Luego, había otro tema que me parece muy importante y que han hablado un poco por la mañana. La pregunta de si es una obligación de las comunidades de participar en una consulta o no. Y este tema fue tocado por una reunión del Grupo Internacional de Expertos sobre Industrias Extractivas y Derechos del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, y señaló que el consentimiento libre, previo e informado es un derecho y no una obligación. Y por lo tanto, corresponde a los pueblos indígenas determinar si participarán en discusiones o no. Y igualmente, el mecanismo de expertos de Naciones Unidas de los derechos de los pueblos indígenas ha subrayado que los pueblos indígenas nunca deben sentirse obligados a participar o continuar un proceso de consulta. Y por lo tanto, la decisión de no participar en un proceso de consulta o de retirarse de un proceso de consulta no agota el ejercicio del derecho a la libre determinación, pero sí significa que no se ha obtenido el consentimiento libre, previo e informado. Y este punto es particularmente relevante cuando el Estado no garantiza el derecho a dar o negar el consentimiento o no cuenta con las condiciones adecuadas para tener consultas de buena fe. Y en tal contextos, un pueblo puede tomar su propia decisión autónoma de negar su consentimiento sobre el base de que un proyecto o un propuesto, por supuesto, no es compatible con sus planes de desarrollo autodeterminados y sus derechos colectivos. Y esto, en mi opinión, se aplica en el contexto colombiano, ya que el Corte Constitucional y varios órganos internacionales han expresado preocupación por el hecho de que el derecho a la consulta previa y el consentimiento se viola con frecuencia en contextos de los megaproyectos. Y esto me lleva al punto final y el punto clave, pienso, en esta conversación. Y esto es la operación y el desarrollo de los protocolos del consentimiento libre, previo e informado y la legislación indígena sobre el consentimiento. Y es muy interesante este tema. Y la jurisprudencia a nivel nacional e internacional ilustra muy claramente que el consentimiento libre, previo e informado es uno de los derechos más ampliadamente violados, en particular en contextos de proyectos de infraestructura, minería, energía y agronegocio. Y frente a esta realidad, los pueblos indígenas, como el pueblo del resguardo, han tomado la decisión de desarrollar sus propios protocolos, sus leyes y sus manifestos de consentimiento libre, previo e informado. Y muchos organismos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana, el Comité de Derechos Económicos, Social, Culturales, el Relator Especial de las Naciones Unidas, el Mecanismo de Expertos y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, han subrayado que los estados deben respetar los procesos de consulta y consentimiento
consentimiento expresado por los pueblos indígenas a través de sus protocolos de consentimiento libre, previo e informado, desarrollados de forma autónoma. Y han afirmado esta necesidad ya que el desarrollo de los protocolos de consentimiento es un ejercicio del derecho a la autodeterminación, es coherente con la pluralidad jurídica y el respeto del derecho propio. Y también es una garantía que los procesos de consulta respetan la diversidad cultural de cada pueblo indígena. Y, por ejemplo, un ejemplo de esto es que el mecanismo de expertos sobre los derechos de pueblos indígenas ha explicado que las directrices o modelos para la búsqueda de consentimiento libre, previo y informado elaborados por los estados o por agentes privados no deben prevalecer sobre los protocolos autónomos de los pueblos indígenas. El deber del Estado de respetar los protocolos de los pueblos indígenas ha sido reconocido también en varios tribunales o cortes nacionales, entre ellos el Corte Constitucional de Colombia en 2016, cuando insistió que se respetará el protocolo del resguardo, y el Tribunal Federal en Brasil en 2017, cuando el tribunal decía que los protocolos autónomos de consulta y consentimiento deben ser respetados por organismos estatales. Y esto se ha traducido en el cumplimiento de protocolos de consentimiento de varios pueblos indígenas en Brasil, incluyendo, por ejemplo, los pueblos de la cuenca del río Xingu, en el contexto de una propuesta de construcción de una carretera y de desarrollo de una ferrocarril en sus territorios. Es un ejemplo muy interesante y muy concreto. Y para terminar, mi opinión es que como instrumentos jurídicos basados en el derecho internacional, nacional y indígena, esta ley de consentimiento libre, previo e informado del resguardo es un vehículo para la pluralidad jurídica y ofrece una respuesta muy pragmática y constructiva a las preguntas de por qué y en qué condiciones existe el requisito del consentimiento libre, previo e informado, y cómo y de quién debe obtenerse. Y para terminar, después de 20 años trabajando este tema de consentimiento libre, previo e informado, mi opinión es, y también la opinión del relator especial, es que este protocolo debería ser acogido y promovido por el Estado colombiano como una manifestación de buena fe y como una medida para cumplir con su deber de consultar para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas consistente con el derecho de libre determinación y la prohibición de discriminación. Muchas gracias.